¿Alguna vez te has preguntado qué llevaría a un emperador, al gobernante absoluto del vasto y poderoso imperio romano, a cruzar todas las fronteras de la moralidad y la cordura? ¿Qué lo impulsaría a usar a jóvenes, casi niños, como sus juguetes personales? A veces como amantes forzados, a veces como gladiadores desprotegidos en arenas sedientas de sangre, solo para, en la cima de su depravación, arrojarlos como alimento para bestias salvajes en espectáculos macabros. Sí, has escuchado bien, y la verdad es aún más impactante que la ficción más oscura. La historia de Heliogábalo, una figura cuyo reinado estuvo marcado no solo por una decadencia y un exceso inimaginables, sino por una crueldad que hiela la sangre, es, sin duda, uno de los capítulos más extraños, perturbadores y absolutamente aterradores de toda la historia romana. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para sumergirte con nosotros en narrativas históricas que desafían la comprensión humana. Nacido como sexto Vario Avito Bassiano, este joven peculiar ascendió al trono en el año 218 después de Cristo, con la tierna y aterradora edad de apenas 14 años. Imagina un imperio colosal y turbulento en manos de un adolescente. Heredó un vasto dominio ya flagelado por una inestabilidad crónica, con revueltas y disturbios civiles que resonaban por todas las provincias. Pero el Imperio Romano, ya sumido en un pantano de luchas por el poder político y de intrigas palaciegas, ahora se veía confrontado con un líder cuya excentricidad extravagante, brutalidad insensible y desprecio absoluto por las tradiciones más sagradas de Roma iban a sorprender y horrorizar hasta a los ciudadanos más curtidos y endurecidos. La narrativa de Heliogábalo es la de una indiferencia completa y absoluta, una aniquilación total de los valores romanos que, durante tantos siglos, habían sido la espina dorsal y la fuerza motriz del imperio. Su reinado, de solo 4 años, es célebre por una serie de acciones tan controvertidas y chocantes que eran simplemente inauditas en su época. No se hizo famoso solo por su indulgencia sin límites en el placer y el exceso, que incluían orgías suntuosas y banquetes que desafiaban cualquier descripción, sino también por su tendencia a empujar los límites del comportamiento aceptable de maneras tan radicales que muchos cuestionaban no solo su sanidad mental, sino la propia esencia de su carácter. En este video, prometemos sumergirnos a fondo y sin filtros en la compleja, perturbadora y a veces nauseabunda historia del emperador Heliogábalo. Vamos a explorar su vida inicial, que lo moldeó para el horror, su meteórica e inesperada ascensión al poder y el reinado de terror que dejó una marca indeleble, una cicatriz profunda en la historia romana. Pero lo más importante, haremos un esfuerzo para intentar entender, si es que es posible, qué motivó a un emperador a cometer actos tan execrables y por qué su reinado es recordado no solo por su asombroso y descomunal exceso, sino sobre todo por la crueldad visceral e inhumana que lo acompañó a cada paso. Heliogábalo nació en el 203 después de Cristo en Emesa, una ciudad que hoy conocemos como Homs, en Siria. Su pasado era, por decirlo menos, atípico para un futuro emperador romano. Imagina, su familia, de origen sirio, tenía poquísimas conexiones directas o significativas con las intrincadas y poderosas estructuras de poder de Roma. Esto hace que su ascenso al poder sea aún más notable, casi un milagro sombrío. Era un miembro de la influyente, pero también problemática dinastía severa, una familia que, en sí misma, llevaba una historia turbulenta de intrigas políticas incesantes y violentas luchas por el poder. Era un nido de víboras, del cual Heliogábalo emergería como el más venenoso. El ascenso de Heliogábalo al poder no fue un mero accidente, fue fuertemente influenciado y de hecho orquestado
por dos mujeres extraordinariamente ambiciosas, su madre, Julia Soemia, y su abuela, Julia Maesa. Ambas estaban profundamente involucradas en las maquinaciones políticas más sucias y complejas de la época, moviendo piezas como maestros de un juego de ajedrez mortal. La familia poseía fuertes lazos con el poderoso ejército romano y un significativo número de seguidores devotos entre las legiones, lo que, como veremos, desempeñaría un papel absolutamente fundamental en su eventual y chocante ascensión. Cuando el emperador reinante Caracalla fue brutalmente asesinado en el 217 después de Cristo, dejando un vacío de poder peligroso, las legiones romanas, ansiosas por asegurar el trono para uno de los suyos y quizás cansadas de las viejas facciones, apoyaron a Heliogábalo, el joven sirio. Pero el adolescente que ahora se había convertido en emperador no era, en absoluto, el gobernante tradicional al que el Imperio Romano estaba acostumbrado. No encajaba en el molde, y lo que vendría a continuación lo probaría de forma devastadora. Desde el momento en que llegó al poder, Heliogábalo comenzó a implementar cambios drásticos, audaces y completamente escandalosos que chocarían a sus contemporáneos hasta la médula. En lugar de seguir los pasos de sus predecesores, que siempre buscaban mantener la estabilidad y la tradición, Heliogábalo decidió, de forma unilateral y prepotente, colocar sus propias creencias culturales y religiosas profundamente arraigadas en Siria por encima de los costumbres romanos más sagrados y establecidos. Se atrevió a intentar hacer del culto al dios sirio Sol Invictus, del cual, de hecho, él tomó su nombre religioso, la religión oficial del Estado romano. Este fue un acto de desafío audaz y una afrenta directa a las prácticas religiosas profundamente arraigadas y veneradas del imperio, un pilar de la identidad romana durante siglos. La reacción a esto sería sísmica. Si estás aprendiendo algo nuevo y te estás chocando con esta historia, deja tu like para que más personas descubran este lado sombrío de la historia. Sin embargo, no fueron solo sus reformas religiosas las que dejaron al pueblo romano en estado de shock y ultraje. Heliogábalo era igualmente, o quizás incluso más, conocido por su estilo de vida extravagante, que desafiaba y socavaba todas las normas convencionales de la época. Se dice que se entregaba a todas las formas de lujo y exceso a su alcance, con una voracidad insaciable, desde banquetes suntuosos donde se servía comida exótica y vinos raros, muchas veces incluso las vísceras de animales inusuales, hasta una aparentemente interminable y depravada serie de escapadas sexuales que escandalizaban hasta a los más libertinos. La corte de Heliogábalo se convirtió en un escenario para la depravación y la ostentación, un espejo retorcido de los deseos más sombríos de su gobernante. Pero quizás lo más perturbador y revoltante de todo su reinado, lo que realmente mancharía su memoria para siempre, fue su tratamiento de jóvenes. No los veía como individuos con dignidad, sino como meros objetos, a quienes usaba sin pudor como gladiadores y, chocantemente, como amantes. Era una dualidad perversa, placer y muerte en manos de un único emperador. Esta obsesión no era solo un rasgo de su personalidad, era una característica central de su gobierno. Heliogábalo tenía una obsesión casi fetichista por la idea de belleza, frecuentemente seleccionando jóvenes de belleza excepcional para que se convirtieran en sus compañeros personales. Los traía a su círculo íntimo, donde no solo tenía relaciones sexuales con ellos de forma constante, sino que, en un giro cruel, también los entrenaba para luchar en los brutales juegos de gladiadores. Estos jóvenes eran lanzados, sin experiencia o protección adecuada, a la arena para enfrentar la muerte cierta, muchas veces como parte de los sádicos y retorcidos entretenimientos personales del emperador. Eran espectáculos que combinaban lo grotesco con lo trágico,
Los jóvenes gladiadores, forzados a luchar por sus vidas contra combatientes más experimentados, o peor aún, contra animales salvajes feroces, eran sometidos a horrores inimaginables. Frecuentemente se veían ante fieras implacables como leones hambrientos o leopardos voraces, conocidos por su brutalidad sin piedad. Los juegos de gladiadores no eran infrecuentes en la antigua Roma, eran una forma popular de entretenimiento. Pero el uso de jóvenes, muchas veces adolescentes, por Heliogábalo en esos espectáculos sangrientos fue sin precedentes, un choque cultural para la sociedad romana y una demostración pública de su crueldad. Lo que hace todo esto aún más inquietante y de hecho repugnante es que el emperador parecía disfrutar inmensamente del sufrimiento de sus jóvenes compañeros. Frecuentemente observaba a estos chicos luchar hasta la muerte, no con pesar, sino con un deleite visible, saboreando cada momento de su miedo y el derramamiento de sangre. Y cuando ya no le servían, ya sea porque estaban heridos, desobedecían una orden, o simplemente porque se cansaba de ellos, Heliogábalo no dudaba en deshacerse de sus cuerpos y de sus almas. Los enviaba sin escrúpulos a la muerte, muchas veces alimentándolos a leones u otros animales salvajes en un final macabro y humillante. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte más detalles chocantes como estos. El hecho de que estos chicos no fueran solo gladiadores, sino también amantes, añade una capa aún más profunda y perturbadora al reinado de Heliogábalo. Se dice que tuvo innumerables relaciones con jóvenes, usándolos tanto como objetos de deseo sexual, explotando sus bellezas para su propio placer, como instrumentos de su poder personal, afirmando su dominio sobre sus vidas y sus cuerpos. Su reinado se convirtió en una mezcla retorcida de exceso sexual, violencia gratuita y sadismo puro, marcándolo para siempre como uno de los emperadores más notorios y moralmente abyectos de la historia romana. Las acciones de Heliogábalo no fueron meramente el resultado de una indulgencia personal desenfrenada o de un simple deseo de poder. Su comportamiento, visto desde una perspectiva histórica y psicológica, reflejaba una visión de mundo más profunda e innegablemente preocupante. Era conocido por tener una obsesión casi fetichista con la idea de belleza, una fijación enfermiza, y frecuentemente se rodeaba de jóvenes físicamente perfectos para servir como sus amantes y gladiadores. Estos chicos no eran vistos como seres humanos con derechos y sentimientos, sino como herramientas desechables para su diversión y gratificación inmediata. La vida de ellos no importaba. Aunque gran parte del mundo antiguo aceptaba el uso de esclavos, tanto masculinos como femeninos, en varias formas de trabajo y entretenimiento, el uso de jóvenes por Heliogábalo como gladiadores y amantes fue un paso más allá de lo que era típicamente tolerado en la sociedad romana, incluso para los estándares de la época. Era una transgresión. Su desprecio por sus vidas y su disposición a sacrificarlos para su propio entretenimiento asombrarían su reinado y, eventualmente, contribuirían decisivamente a su caída. Pero ¿por qué Heliogábalo se comportó de esta manera tan aberrante? ¿Era simplemente un producto de su tiempo, un hombre entregado a los excesos decadentes del Imperio Romano, o había algo más sombrío e intrínseco en juego? Mientras nos adentramos en su reinado, exploraremos los factores psicológicos y culturales que pueden haber influido en su comportamiento, así como las consecuencias devastadoras de sus acciones en el Imperio Romano. Deja un comentario y dinos qué piensas sobre la idea de que la crueldad de Heliogábalo pudo haber tenido raíces psicológicas. A medida que el reinado de Heliogábalo avanzaba, sus excentricidades y comportamientos perturbadores se hicieron cada vez más extremos, llevando a muchos a cuestionar no solo su capacidad para gobernar un imperio, sino la propia sanidad de su mente. Para el pueblo de Roma,
El comportamiento del emperador era tan bizarro, tan distante de la normalidad, que parecía menos la conducta de un líder y más la de un hombre completamente perdido en su propio mundo, desvinculado de la realidad y de los valores romanos tradicionales que tanto apreciaban. Para entender la extensión del poder de Heliogábalo y la naturaleza bizarra de su gobierno, es esencial observar el clima político caótico durante su reinado. El Imperio Romano, aunque vasto y aparentemente inquebrantable, se encontraba en un estado de caos generalizado. La ascensión de Heliogábalo al poder había sido impulsada y respaldada por el ejército, y como resultado, su gobierno estaba frecuentemente entrelazado con la intrincada y muchas veces brutal política militar. Los soldados que lo habían elevado al puesto de emperador esperaban recompensas por su lealtad, y Heliogábalo, astuto en este aspecto, estaba más que dispuesto a complacerlos con presentes y privilegios. Pero el ejército no fue el único en desaprobar sus acciones. El Senado romano, un cuerpo tradicionalmente compuesto por la élite intelectual y aristocrática del imperio, estaba profundamente perturbado por la forma en que él ignoraba e incluso ridiculizaba siglos de costumbres y tradiciones romanas establecidas. Era una afrenta directa a su autoridad y a la propia esencia de Roma. Uno de los aspectos más sorprendentes y de cierta forma chocantes del reinado de Heliogábalo fue su enfoque radical e iconoclasta en relación con la religión. Antes de su ascensión al trono, las prácticas religiosas romanas habían sido largamente politeístas, centradas en la adoración de un panteón de dioses romanos como Júpiter, Marte y Venus. Sin embargo, Heliogábalo, bajo la influencia de su crianza siria y de su propio fanatismo, dejó claro que tenía poquísimo interés en el tradicional panteón romano. Insistió con una determinación férrea en que el Imperio Romano adoptara la adoración del dios sirio Sol Invictus, o Heliogábalo, como él mismo era llamado. Este no fue solo un capricho personal. Heliogábalo intentó imponer su fe sobre todo el Imperio Romano. Ordenó la construcción de un enorme y lujoso templo en Roma, dedicado exclusivamente al dios Heliogábalo, y forzó a senadores y ciudadanos romanos de todas las clases a participar en rituales y sacrificios que muchos consideraron profundamente ofensivos y sacrílegos. Estos actos de desafío religioso no solo marcaron a Heliogábalo como una fuerza disruptiva en la política romana, sino que muchos historiadores sugieren que contribuyeron directamente al creciente descontento y eventual revuelta contra su gobierno. No obstante, no fueron solo sus reformas religiosas las que indignaron a los romanos. Fue la forma en que ejerció el poder. Como emperador, Heliogábalo era conocido por rodearse de un lujo exorbitante y de una indulgencia sin límites, creando una corte que era un escenario de extravagancia y depravación. Se entregaba a banquetes opulentos, donde la comida era abundante y exótica, y a entretenimientos lujosos que frecuentemente se transformaban en espectáculos chocantes. Todo esto mientras continuaba con su comportamiento bizarro y perturbador. Se dice que su palacio era un lugar donde la realidad y el exceso se entrelazaban en una tapicería grotesca. Frecuentemente organizaba banquetes en los cuales, para el horror de sus invitados, ordenaba que animales exóticos como leones, leopardos y osos fueran soltados, transformando las reuniones en espectáculos horripilantes de violencia y carnicería. Era una forma de exhibir poder, pero también de saciar una sed de crueldad. Pero no fueron solo los banquetes y los entretenimientos extravagantes los que definieron su gobierno. Las relaciones personales de Heliogábalo estaban marcadas por comportamientos sorprendentes y frecuentemente depravados. Su obsesión con jóvenes como gladiadores y amantes no era solo un detalle secundario de su reinado.
era una de las características centrales y más notorias de su gobierno. Se cree que Heliogábalo usó su poder de forma abusiva para controlar y explotar las vidas de jóvenes, muchos de los cuales fueron capturados o comprados para su servicio personal. Estos chicos eran forzados a luchar en los juegos de gladiadores, donde enfrentaban a animales feroces o gladiadores más experimentados, y luego eran desechados de forma fría y brutal cuando ya no servían al emperador. Si estás impactado con la crueldad de Heliogábalo, comenta increíble en los comentarios. Uno de los aspectos más perturbadores del tratamiento de Heliogábalo hacia estos chicos fue la forma en que los veía, no como seres humanos, sino como meros objetos. Eran herramientas para ser usadas, descartadas y reemplazadas cuando ya no satisfacían sus deseos. Este desprecio absoluto por sus vidas es lo que transformó a Heliogábalo en uno de los emperadores más infames y cruelmente recordados de la historia romana. Su obsesión por usar a los chicos tanto como amantes como gladiadores no fue solo una marca de su depravación personal, sino también de la desintegración de los valores tradicionales que antaño mantuvieron unido el Imperio Romano. Pero, ¿cómo justificaba Heliogábalo estas acciones para sí mismo? Algunos historiadores especulan que su comportamiento extremo fue el resultado de una inseguridad profundamente arraigada. A pesar de su sangre real y de su posición, no era totalmente aceptado por la sociedad romana tradicional. Su origen sirio y su ascenso no tradicional al poder pudieron haberlo llevado a sentir una necesidad aguda de afirmar su dominio, tanto sobre su corte como sobre el pueblo romano, de una forma agresiva y chocante. Al rodearse de belleza, indulgencia y violencia, Heliogábalo podría estar intentando compensar la falta de respeto que sentía que recibía. Buscaba romper con las expectativas que la aristocracia romana tenía sobre él, rechazando sus ideales en favor de su propia visión distorsionada de poder y exceso. En el corazón del reinado de Heliogábalo había una crisis de identidad más profunda. No solo rechazaba los costumbres romanos, sino también su propia identidad de género y personal. En una época en que los roles de género estaban estrictamente definidos y rígidamente impuestos, se dice que Heliogábalo vestía ropas femeninas, se identificaba públicamente como mujer e incluso procuraba someterse a una cirugía para cambiar su sexo. Se dice que ofreció una vasta suma de dinero a cualquier médico que pudiera proporcionarle una forma de alcanzar esa transformación, lo que destaca su deseo extremo de alterar su forma física para alinearse con su autopercepción. Aunque no está claro si tal cirugía fue realmente realizada, este acto de desafío directo contra las normas de género tradicionales de la sociedad romana solo lo alienó aún más de la élite, cuyos valores y poder estaban arraigados en tradiciones patriarcales. Para más historias increíbles como esta, no te olvides de suscribirte al canal. A medida que su comportamiento se volvía más errático, el pueblo romano comenzó a perder la confianza en su emperador. El Senado, que ya estaba en desacuerdo con él por sus reformas religiosas, comenzó a ver a Heliogábalo como un peligro real e inminente, no solo para la tradición romana, sino para la propia estructura y tejido del imperio. Su estilo de vida extravagante, extremismo religioso y crueldad sin precedentes, con los jóvenes que usaba tanto como amantes como gladiadores, no lo hicieron popular entre la aristocracia o la población en general. El ejército, que al principio había sido su mayor apoyo y la base de su poder, comenzó a volverse contra él también, percibiendo que se había convertido en una carga insostenible. En 222 después de Cristo, el reinado de Heliogábalo llegó a un fin violento y brutal. El emperador fue asesinado en una conspiración palaciega orquestada por sus propios guardias pretorianos.
y su cuerpo fue mutilado antes de ser arrastrado por las calles de Roma, un final humillante y simbólico de su reinado de escándalo, depravación y exceso. La muerte de Heliogábalo no marcó el fin del legado de su crueldad y excentricidad. De hecho, fue solo el comienzo de una larga y dolorosa historia de condena y desdén en relación con su reinado. Después de su asesinato, el Senado romano actuó con una rapidez impresionante para borrar su nombre de la historia oficial del imperio. Su memoria fue sistemáticamente borrada de los registros públicos y cualquier vestigio de su gobierno fue enterrado bajo el peso del revisionismo político, como si jamás hubiera existido. Su sucesor, Alejandro Severo, fue un gobernante mucho más convencional y tradicional, y su reinado estuvo marcado por un intento deliberado de restaurar los costumbres e ideales romanos que habían sido tan gravemente sacudidos bajo Heliogábalo. La decisión del Senado de borrar a Heliogábalo de la historia refleja el profundo sentimiento de vergüenza, ultraje y horror que su reinado había provocado en la sociedad romana. Las acciones del joven emperador no fueron vistas solo como un fracaso personal, un desvío de carácter, sino como una amenaza existencial a la estabilidad e integridad del propio imperio romano. En la sociedad romana, donde la masculinidad, la tradición y la identidad romana estaban profundamente entrelazadas y eran pilares fundamentales, el comportamiento de Heliogábalo, su desafío abierto a las normas de género, su rechazo de las prácticas religiosas romanas y su tratamiento sádico a los jóvenes, fue visto como una fuerza peligrosa, desestabilizadora y para muchos demoníaca. La élite romana, que durante tanto tiempo defendió los valores del deber, la virtud y el honor, no pudo, bajo ninguna hipótesis, conciliar estos principios sagrados con el comportamiento del emperador. Su reinado se convirtió en una advertencia terrible, un escenario de pesadilla vívido sobre lo que podría suceder cuando un gobernante abandonara los propios cimientos de la sociedad romana en favor de su exceso personal y de su depravación. Deja tu like si estás de acuerdo en que el legado de Heliogábalo es una advertencia para todos los líderes. Durante siglos después de su muerte, historiadores y estudiosos mirarían a Heliogábalo con una mezcla de repulsión visceral y absoluta incredulidad. Se convirtió, y todavía lo es, en un símbolo de todo lo que salió mal en el imperio. Un líder que, en lugar de elevar al pueblo romano a la grandeza, los arrastró a un abismo de decadencia, crueldad sin sentido y corrupción moral que parecía no tener fin. Pero la historia de Heliogábalo no es solo una de depravación personal y desviación moral. También revela las profundas fuerzas culturales y psicológicas en juego dentro del Imperio Romano en un momento crucial de su existencia. El reinado de Heliogábalo ocurrió durante un periodo de transición e intenso cambio para Roma. El imperio se estaba expandiendo y diversificando rápidamente, incorporando vastas extensiones de tierra y pueblos de diferentes culturas y creencias. Esta expansión, aunque aparentemente un signo de fuerza, creó tensiones crecientes entre los antiguos valores romanos, que enfatizaban la identidad romana y su supremacía, y las nuevas influencias culturales que comenzaban a infiltrarse en el imperio, desafiando el status quo. Heliogábalo, con su herencia siria y su devoción a un culto oriental, representaba una de esas influencias externas que la élite romana veía con desconfianza e incluso repulsión. Su intento de introducir la adoración del dios Sol Heliogábalo como la religión oficial de Roma fue un ejemplo claro de la lucha del imperio para integrar y absorber elementos extranjeros en su ya compleja paisaje cultural y religiosa. El hecho de que Heliogábalo hubiera insistido en hacer de sus propias creencias personales la religión oficial del imperio fue visto como un desafío directo al orden religioso tradicional romano, un sacrilegio.
Esta lucha entre lo antiguo y lo nuevo, entre la identidad romana tradicional y la creciente diversidad del imperio, fue un tema central y definitorio durante el reinado de Heliogábalo. Comparte este vídeo para que más personas conozcan esta compleja fase de la historia romana. No obstante, no fueron solo las influencias extranjeras las que preocupaban a la élite romana. El comportamiento personal del emperador era una fuente aún mayor de aprehensión y ultraje. Su indulgencia excesiva en el placer y el lujo fue vista como un emblema de una decadencia moral mayor que amenazaba con corroer los fundamentos de la sociedad. Las virtudes romanas de autodisciplina, honor y deber estaban siendo minadas por un emperador que parecía ver su poder como una licencia para satisfacer todos sus caprichos y deseos más viles. Su reinado, marcado por actos bizarros y perturbadores, fue una alerta para muchos romanos que temían que la propia estructura de su sociedad estuviera siendo desgarrada por el exceso y la inmoralidad desenfrenada. La historia de Heliogábalo también ofrece un vislumbre de las dinámicas de poder y corrupción en la antigua Roma. A pesar de su crueldad y excentricidad, Heliogábalo fue, por un tiempo, una figura poderosa. Su ascenso al poder no se basó en sus virtudes o en sus habilidades como gobernante, sino en el apoyo militar incondicional del ejército. Fueron los soldados quienes lo colocaron en el trono y fueron los soldados quienes eventualmente se volverían contra él. Esta relación simbiótica y muchas veces volátil entre el emperador y el ejército es un tema clave en la historia romana, pues el ejército frecuentemente desempeñaba un papel decisivo en la determinación del destino de los emperadores, elevándolos o derribándolos con una espada. El reinado de Heliogábalo también fue una época en que el poder del emperador era cada vez más desafiado por otras facciones dentro de la sociedad romana. El Senado, el ejército e incluso el pueblo de Roma comenzaban a expresar más abiertamente su descontento con el gobierno imperial, que se había vuelto tiránico e impredecible. En muchos aspectos, Heliogábalo fue un símbolo de esta creciente tensión. Un líder que no solo estaba desconectado de los valores tradicionales de la élite romana, sino también incapaz de mantener la lealtad de las fuerzas que lo habían puesto en el poder. Suscríbete al canal para continuar desvelando los secretos del pasado. Después de su muerte, el Imperio Romano regresó a una forma de gobierno más tradicional. Su sucesor, Alejandro Severo, fue un emperador mucho más convencional, uno que buscó restaurar la estabilidad y el orden en el imperio después del caos y el escándalo del reinado de Heliogábalo. El reinado de Alejandro Severo, que duró de 222 d.C. a 235 d.C., marcó un retorno a un enfoque más tradicional de la gobernanza romana, un soplo de alivio para muchos. Sin embargo, los daños causados por Heliogábalo no fueron fácilmente olvidados. Su reinado había expuesto la vulnerabilidad del sistema imperial romano y la memoria de sus excesos continuaría presente en la conciencia colectiva del imperio durante años, como una mancha indeleble. A pesar de los esfuerzos por borrar su nombre de la historia, el reinado de Heliogábalo continúa fascinando a historiadores y estudiosos hasta hoy. Su historia, llena de escándalo, crueldad y exceso, ofrece una ventana al lado más sombrío y perturbador de la vida imperial romana. También sirve como un recordatorio de los peligros del poder absoluto y del potencial de corrupción moral cuando un gobernante actúa sin frenos y contrapesos. El reinado de Heliogábalo continúa generando una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, el liderazgo y las consecuencias de la autoridad descontrolada, una lección que resuena a través de los siglos.
Mientras que la mayoría de los emperadores romanos suelen ser recordados por sus conquistas militares, reformas legales o grandiosas obras públicas, el gobierno de Heliogábalo se destaca de forma grotesca por su absoluto desprecio por cualquiera de estas preocupaciones tradicionales. Su reinado marcó un período inquietante y definitorio en la historia del Imperio Romano, uno que subrayó la tensión implacable entre el exceso personal desenfrenado y las duras realidades del gobierno y la administración de un imperio. Pero cómo este emperador tan joven, tan inexperto y aparentemente despreparado para tal poder colosal, logró convertirse en un símbolo tan vívido tanto de la decadencia más abyecta como de la tiranía más cruel. La explicación no reside solo en su personalidad errática e impredecible, sino también en los desafíos únicos y formidables que enfrentó para afirmar y mantener su control sobre el vasto y complejo imperio. No olvides darle like al vídeo si estás encontrando esta historia fascinante. La vida inicial de Heliogábalo fue de relativa oscuridad, un pasado que contrastaba drásticamente con el destino que lo aguardaba. Nacido en una familia de la aristocracia siria, ni siquiera fue criado en Roma, el corazón del imperio, ni fue inicialmente considerado una figura de gran importancia o influencia dentro del contexto de la intrincada y competitiva corte imperial romana. Su ascenso al poder, que fue impulsado y respaldado por su astuta abuela Julia Maesa, fue el resultado directo de un golpe militar meticulosamente planeado que supo aprovechar el profundo descontento generalizado con el emperador anterior, Caracalla. Aunque es fácil ver su ascenso como una serie de eventos afortunados que llevaron a un joven a obtener el poder de forma inesperada, es cristalino que la influencia y la ambición de hierro de los miembros de su familia, particularmente de su madre y abuela, desempeñaron un papel absolutamente fundamental en la orquestación de ese resultado sorprendente y trágico. La ambición política y la astucia sagaz de Julia Maesa fueron centrales para el ascenso de Heliogábalo. Ella no solo fue fundamental para asegurar su posición en el trono, sino que también actuó incansablemente como su protectora y consejera durante sus primeros años como gobernante, un periodo en el que él era aún más inmaduro e inexperto. Sin embargo, el peso abrumador del poder, la responsabilidad de gobernar un imperio, no era algo que Heliogábalo pudiera manejar de una manera que satisficiera las complejas y exigentes demandas del imperio romano. Su reinado, caracterizado por la crueldad inexplicable, por la caprichosidad infantil y por la indulgencia sin control o límites, fue, en muchos aspectos, un reflejo directo de su profunda inmadurez psicológica y emocional. A pesar de ser coronado emperador con solo 14 años, Heliogábalo se sintió visiblemente abrumado por las expectativas irrealistas de su posición y por su papel avasallador en la gestión de uno de los mayores y más poderosos imperios del mundo conocido. Lo que es verdaderamente notable, sin embargo, es el hecho de que Heliogábalo logró, por un tiempo, contar con el apoyo tanto del ejército como de su familia, a pesar de su enfoque completamente no ortodoxo para gobernar. En una época en que el Imperio Romano se encontraba cada vez más flagelado por una inestabilidad política endémica, con diversas facciones luchando incesantemente por el control, el apoyo militar no podía ser subestimado. Era la moneda más valiosa del poder. Heliogábalo puede no haber sido un líder experimentado, un estratega militar o un administrador competente, pero entendió, de forma instintiva, la importancia crucial del ejército y su disposición a agradar a los soldados y sus deseos más básicos le valió un grado significativo de lealtad de muchas legiones. De muchas maneras, esta fue su primera tentativa calculada y exitosa de consolidar poder.
Al ofrecer recompensas generosas a los soldados, entretenimientos extravagantes e indulgencias en la forma de espectáculos violentos y sangrientos, Heliogábalo creó un vínculo pragmático con el ejército que perduró hasta su eventual y violenta caída. Para no perderte ningún detalle, suscríbete y activa las notificaciones. Sin embargo, su crueldad implacable para con los otros, sobre todo para con los jóvenes que usó para sus propios fines retorcidos, marca el lado más sombrío y repugnante de su reinado. Los chicos, forzados a entrar en el brutal mundo del combate gladiatorio, eran frecuentemente enfrentados contra bestias salvajes en espectáculos públicos y macabros en la arena. Esto no era solo por espectáculo. Las acciones de Heliogábalo reflejaban una patología psicológica más profunda, una mente perturbada. Su tratamiento de estos chicos como meros objetos de deseo, violencia y eventual muerte era indicativo de un gobernante que había perdido completamente el contacto con la empatía humana básica y con la moralidad. Pero esta crueldad abyecta también fue emblemática de un cambio cultural más amplio que estaba ocurriendo en Roma. Los juegos de gladiadores en sí ya habían sido durante mucho tiempo una parte fundamental del entretenimiento romano, pero eran concebidos como una forma de exhibir fuerza y sacrificio a los dioses, además de reforzar el poder y la gloria del Imperio Romano. Heliogábalo, sin embargo, llevó este concepto a extremos sin precedentes de depravación. En lugar de usar los juegos de gladiadores como una forma de mostrar valores romanos, como coraje, honor y disciplina, los transformó en instrumentos de placer personal, para su propia satisfacción sádica. Las vidas de los chicos, reducidas a meros entretenimientos para un gobernante retorcido, eran, en última instancia, completamente prescindibles y desechables. Este uso de los gladiadores, particularmente de los jóvenes, como objetos sexuales y guerreros desechables, representa uno de los aspectos más perturbadores y chocantes del reinado de Heliogábalo. El emperador no solo se complacía en su compañía, los colocaba en la arena, donde su supervivencia dependía no solo de su habilidad y fuerza, sino de su capacidad para entretener a un gobernante sediento de sangre y perversión. Usaba el destino de ellos, ya fueran brutalmente asesinados por animales salvajes o ejecutados después de una lucha, para satisfacer sus deseos más sádicos. En esa realidad distorsionada y enfermiza, Heliogábalo se convirtió en una figura de inmenso poder, pero también de profunda degradación moral. Pero no fue solo la brutalidad y el derramamiento de sangre lo que hicieron inolvidable su reinado. Fue también su subversión flagrante de las normas de género y sexualidad. El comportamiento de Heliogábalo en relación con el género y la sexualidad sigue siendo un tema de fascinación mórbida y desconcertante entre los historiadores. Notoriamente vestía ropas femeninas, se identificaba públicamente como mujer y mantenía diversas relaciones románticas, tanto con hombres como con mujeres, muchas veces de manera muy pública y escandalosa. Algunas fuentes históricas, aunque sujetas a debate, sugieren que incluso ofreció una vasta suma de dinero a cualquier médico que pudiera proporcionarle una operación de cambio de sexo, lo que destaca su deseo radical e inusual de alterar su forma física para alinearse con su autopercepción. Estas prácticas sexuales no convencionales, aunque impactantes para las sensibilidades romanas de la época, no fueron completamente sin precedentes en el vasto imperio. La flexibilidad sexual de la antigua Roma permitía diversas expresiones de sexualidad, pero las acciones de Heliogábalo fueron una salida radical y chocante de las normas de la masculinidad romana y de la dignidad imperial. Sus exhibiciones públicas de afecto por hombres y su identificación abierta como una figura femenina, tanto en su vida privada como pública, llevaron a muchos
a verlo como un gobernante que rechazaba los propios ideales de la identidad romana, que eran fuertemente basados en la virtud masculina, la fuerza y el honor. Comenta abajo: ¿crees que la osadía de Heliogábalo con las normas de género fue una señal de coraje o de total desprecio? En una época en que se esperaba que los gobernantes encarnaran las virtudes más nobles de la masculinidad romana, fuerza, disciplina, liderazgo y deber, el comportamiento de Heliogábalo representaba una subversión completa de esas expectativas. Para muchos romanos, sus acciones fueron vistas como un ataque directo al orgullo y a la tradición romana. El emperador, que una vez fue reverenciado como el símbolo del poder y la gloria romana, se había convertido en una caricatura grotesca de esos ideales, entregándose a sus propios deseos más sombríos a expensas del bienestar y la estabilidad del imperio. Su comportamiento parecía reflejar una crisis de identidad más profunda, no solo para él como individuo, sino para el imperio en su conjunto. ¿Estaría Roma, antaño una fuerza poderosa construida sobre disciplina y fuerza, siendo reemplazada por una cultura de exceso y depravación moral? Esta crisis de identidad se extendió más allá del propio emperador e infectó el propio centro del imperio. A medida que Heliogábalo empujaba los límites de las normas sociales y culturales, condujo al mundo romano a un territorio desconocido y peligroso. Uno en el que el exceso y la violencia ya no eran elementos marginales, sino centrales y definitorios de la experiencia imperial. La caída de Heliogábalo, aunque trágica para él, era, en realidad, inevitable para el imperio. Su reinado había alienado no solo a la élite romana, sino también a sus seguidores en el ejército. Su comportamiento, inicialmente tolerado en nombre del poder y la estabilidad, finalmente se convirtió en una carga insoportable. La conspiración que llevó a su brutal asesinato en 222 después de Cristo fue la culminación de años de creciente insatisfacción, descontento e inestabilidad política. Su muerte fue violenta y su memoria sería sistemáticamente borrada del registro histórico, un testamento del profundo deseo del Imperio Romano de distanciarse de la vergüenza y la abyección asociadas a su reinado. Inmediatamente después, la historia de Heliogábalo serviría como una advertencia sombría y permanente para los futuros emperadores. El Imperio Romano, aunque vasto y aparentemente invencible, era en realidad frágil, y los errores y la locura de un único gobernante podían llevarlo al borde del colapso total. El reinado de Heliogábalo sirve como un recordatorio aterrador de lo que sucede cuando un gobernante se desconecta completamente de los valores y tradiciones que mantienen unida a una sociedad. Sus excesos sin límites, su crueldad inhumana y su desprecio flagrante por la identidad romana se convirtieron en una historia de advertencia, un capítulo sombrío y perturbador en la historia del Imperio Romano. La historia de Heliogábalo, aunque innegablemente trágica y perturbadora, ofrece profundas y valiosas percepciones sobre la naturaleza del poder, la depravación humana y las complejidades intrínsecas del gobierno y el liderazgo. Su reinado fue breve, durando solo de 218 a 222 después de Cristo, pero su impacto fue inmenso y resuena hasta hoy. Fue una era donde la delgada línea entre la autoridad imperial legítima y la indulgencia personal sin límites no solo estaba borrosa, sino completamente desintegrada. Al entender las consecuencias catastróficas de sus acciones, se nos recuerda la naturaleza frágil y vulnerable incluso de los imperios más poderosos. El reinado de Heliogábalo se erige como un ejemplo claro y aterrador de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites, cuando no hay frenos y contrapesos, y cuando un líder está más centrado en su propia autosatisfacción y depravación que en el bienestar y la prosperidad del imperio que gobierna. Su reinado
demuestra los peligros inherentes de tratar el gobierno como una mera plataforma para el exceso personal, donde las necesidades apremiantes del Estado y de su pueblo son descaradamente dejadas de lado en favor de la indulgencia más desenfrenada y de la crueldad más fría. Su tratamiento abominable de los jóvenes como gladiadores y amantes, su desprecio flagrante por las tradiciones romanas y su subversión escandalosa de los roles de género no fueron solo caprichos personales de un joven desequilibrado. Fueron acciones que desafiaron el propio núcleo de la identidad y estabilidad romana. Sus acciones no fueron solo un reflejo de sus defectos personales profundos, sino también un síntoma de una crisis mucho más amplia dentro del Imperio Romano. Un imperio que luchaba desesperadamente por adaptarse a un mundo que cambiaba rápidamente y se volvía cada vez más complejo. El comportamiento de Heliogábalo, ya fuera impulsado por una inseguridad profundamente arraigada, por un desafío juvenil a la autoridad o por una desesperada y enfermiza necesidad de validación, demostró una desconexión abismal con las realidades y las responsabilidades del imperio. El pueblo romano, ya desilusionado y exhausto por la inestabilidad militar crónica y la corrupción política generalizada de la época, no podía, de ninguna manera, conciliar sus acciones con la dignidad, la responsabilidad y la moralidad que esperaban de su emperador. Al final, su reinado reveló los peligros extremos del poder absoluto, especialmente cuando ese poder es ejercido por alguien incapaz o renuente a entender el peso monumental de la responsabilidad que le fue atribuida. Si esta historia te ha marcado, deja un like y comparte con quien necesite conocer este lado oscuro de la antigua Roma. Uno de los aspectos más inquietantes del reinado de Heliogábalo fue, sin duda, su tratamiento de aquellos a quienes veía como meros objetos de su poder y deseos, particularmente los jóvenes que fueron brutalmente forzados a luchar en combates gladiatorios. Estos chicos, despojados de su humanidad y tratados como meros instrumentos para la diversión sádica del emperador, fueron víctimas de un gobernante que se preocupaba más por el espectáculo y la gratificación personal que por la compasión, la justicia o la vida humana. El desprecio de Heliogábalo por sus vidas, usándolos no solo como amantes, sino también como peones desechables, en un grotesco y mortal juego de supervivencia, dejó una marca indeleble en la historia de la crueldad y la decadencia romana. Su tratamiento sádico y deshumano de ellos resalta las peligrosas y trágicas consecuencias de la desconexión de un gobernante con el impacto real y devastador de sus acciones. Pero, aunque el reinado de Heliogábalo fue innegablemente brutal y vergonzoso, su historia también sirve como un reflejo sombrío de las dinámicas políticas y sociales complejas del Imperio Romano durante el siglo III. El Imperio Romano era un lugar donde el poder era frecuentemente disputado por medio de la fuerza y la manipulación, y donde los líderes frecuentemente venían de las filas militares, apoyados por las lealtades de las legiones en lugar de la legitimidad política tradicional o de un linaje noble. Esto creó un ambiente volátil y peligroso, en el cual los emperadores eran tan fuertes como su capacidad para mantener la lealtad del ejército, una base de poder que podría volverse contra ellos en cualquier momento. En el caso de Heliogábalo, su ascenso al poder fue orquestado a través del apoyo militar de su abuela y madre, y su reinado fue mantenido por un tiempo por la indulgencia hacia los soldados. Sin embargo, su fracaso en conectar con la élite romana y su eventual alienación del ejército llevaron inevitablemente a su caída violenta. Este patrón de inestabilidad imperial, donde los emperadores llegaban y partían con una frecuencia alarmante y muchas veces sangrienta, marcó la turbulenta crisis del siglo III en el Imperio Romano. Heliogábalo
fue uno de los muchos emperadores cuyo reinado fue definido por la falta de visión, por la ineptitud y por la incapacidad de gobernar con sabiduría y prudencia. Su reinado, en muchos aspectos, anticipó el caos y la fragmentación que pronto dominarían el mundo romano. Sin embargo, a pesar del escándalo de su reinado, su historia también nos recuerda la resiliencia extraordinaria de Roma. Después del asesinato de Heliogábalo, su sucesor, Alejandro Severo, trabajó incansablemente para restaurar el orden y regresar a un modelo de gobernanza más estable y tradicional. La historia de Heliogábalo es, por lo tanto, no solo una historia de exceso y depravación, sino también una de recuperación y renovación, un recordatorio de que incluso en los capítulos más sombríos de la historia siempre existe el potencial para la resiliencia y la reconstrucción. El legado de Heliogábalo sigue siendo una de las historias más fascinantes y aterradoras de la historia romana. Su reinado continúa intrigando a los historiadores, no solo por los detalles sensacionalistas de sus acciones, sino por las preguntas más profundas que su gobierno plantea sobre la naturaleza del poder, el papel del liderazgo y los límites del comportamiento humano. ¿Qué realmente impulsó a un emperador tan joven a actuar de forma tan imprudente y cruel? ¿Fue una inseguridad profundamente arraigada? ¿Un complejo de inferioridad? ¿O un esfuerzo calculado y perverso para afirmar el control de forma chocante? ¿Fue consecuencia de su estatus de forastero, de su educación inusual, o simplemente el resultado de un acceso desenfrenado al poder que corrompe absolutamente? Estas son las preguntas que continúan acechando nuestra comprensión de Heliogábalo y su tiempo. En última instancia, la historia de Heliogábalo es trágica para él y para aquellos que fueron sus víctimas, pero también es un poderoso y eterno recordatorio de los peligros del poder absoluto, de la indulgencia desenfrenada y de la deshumanización brutal que puede ocurrir cuando los gobernantes pierden de vista sus responsabilidades morales y éticas. Su reinado pudo haber sido breve, pero su impacto en la sociedad romana y su memoria en los anales de la historia perdurarán mientras continuemos estudiando las complejidades del liderazgo, la gobernanza y la condición humana. Al reflexionar sobre el reinado de Heliogábalo, se nos recuerda de forma contundente que incluso los mayores imperios son susceptibles a la decadencia interna y a la autodestrucción. Los fracasos personales y la locura de un emperador, cuando magnificados por el poder sin control de su cargo, pueden llevar no solo a su propia caída, sino a la desestabilización de todo el sistema. El reinado de Heliogábalo sirve como una historia de advertencia, una lección profunda e inolvidable sobre la importancia de un liderazgo que equilibre poder con responsabilidad, exceso con moderación e interés personal con el bien común. ¿Qué fue lo que más te chocó o sorprendió de la historia de Heliogábalo? ¿Crees que era solo un joven inmaduro y desequilibrado en el poder o un tirano sádico por naturaleza? Comparte tu opinión y tus reflexiones más profundas en los comentarios abajo. Además, ¿te gustaría que exploráramos la historia de otro emperador romano controvertido o algún otro período oscuro de la historia? Dinos en los comentarios qué temas te interesan. Si encontraste este vídeo interesante, informativo y un perturbador, por favor, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos y, por supuesto, dejar tu like. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desvelando los misterios del pasado. Te agradezco inmensamente por ver hasta el final. Aquí tienes otro vídeo que te puede gustar, una sugerencia para tu próxima jornada histórica.